Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Bueno, un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. Estamos nuevamente con ustedes, como semanalmente siempre nos encuentran aquí en las redes sociales, en este programa de Cápsulas de Misericordia, directamente con el Padre Roberto Mena, que está en este momento en Estados Unidos, en Maryland, y tenemos dos invitados muy maravillosos que están directamente en Ciudad de Guatemala, que son unos amigos muy fraternos del Padre, que es el doctor Francisco Zamora y su esposa, doña Violeta Mejía de Zamora. Entonces, Padre, qué gusto en saludarte. Mi nombre pues Rafael Aníbal Cortés, aquí desde Bogotá, Colombia. Pues es una bendición compartir con nuestros oyentes de la Red de Radios Católicas de América Latina y el Caribe, y junto pues con esta pareja de esposos guatemaltecos que sirven mucho hacia las familias que están en necesidad allá en mi tierra natal. Y tuvimos pues la fortuna, Padre, de haberlos entrevistado en un programa anterior que lo encuentran directamente en Facebook, allí en Facebook, en nuestra página de Cápsulas de Misericordia, en YouTube con el nombre del Padre Roberto Mena o el mío Rafael Aníbal Cortés, y hablamos un poco pues de esa experiencia tan maravillosa que tienen ellos frente a procesos de restauración familiar, frente a su trabajo, porque él es médico, epidemiólogo, y su esposa pues trabajadora social también, que trabaja bastante frente a esa parte de la orientación familiar. Entonces, para que nos presentes, Padre, a tus amigos, si eres tan amable. Pues sí, pues yo tengo mucho el gusto de presentarlos porque yo compartí con ellos pues varios años en un proyecto de Guatemala llamado Evangelización 2000, que estaba a nivel de América Latina y de todo el mundo para preparar a los católicos para el año 2000. Así que con ellos estuve evangelizando en muchas regiones de Guatemala antes de entrar a la casa de formación de los misioneros trinitarios en Costa Rica. Bueno, entonces bienvenidos, doctor, allí que estamos en este enlace muy hermoso, de verdad, desde aquí, desde Bogotá, hablando también allí en Ciudad de Guatemala y también en Estados Unidos. Me da mucho gusto en saludarte. Gracias tanto a ti, Rafa, como al Padre Roberto. Junto con Viola nos da mucho gusto estar nuevamente unidos, conectados a través de este medio y poder entonces compartir con todos los oyentes estas ideas del tema que hoy vamos a tocar. Así que es un gusto estar con todos ustedes. Hola Rafa, buenas noches al Padre Roberto Mena y a todos los hermanos que están sintonizando este programa, esta radio. Es una bendición muy grande podernos comunicar con todos ustedes. Gracias, Rafa. No, y a mí también me da el gusto poder estar así a través de las redes, que gracias a Dios pues nos da estas posibilidades para saberlas utilizar de una mejor manera, porque también las redes las han utilizado pues muchas personas de una manera inadecuada, pero gracias a Dios nosotros la utilizamos para tratar de llevar a cada corazón, a cada hogar, un pedacito de verdad de esperanza, un momento de decirles a la gente que también pueden transformar sus vidas, y eso para mí es de bastante satisfacción. Bueno, hoy tenemos un tema muy pero muy especial, y con toda esa experiencia que precisamente esta pareja tan hermosa, tan especial, han tenido con respecto al manejo de todas las problemáticas a nivel familiar, y hoy vamos a hablar sobre el sufrimiento, familias. Entonces estemos pendientes y inviten de verdad allí a tus familiares para que estén atentos a este programa, porque hoy vamos a hablar de cómo ayudar a las personas frente al proceso del sufrimiento. Entonces, doctor, para que nos hables un poco sobre esas experiencias, sobre el sufrimiento, por qué las personas sufren, qué se debe hacer frente a eso. Entonces, para que hagamos ese preámbulo, doctor. Claro que sí, Rafa. Pues mira,
hablábamos de la tríada trágica, que es el dolor, el sufrimiento y la muerte. Y entre el dolor y el sufrimiento yo pondría la enfermedad, porque todas van de la mano. Tanto la enfermedad, el sufrimiento y el dolor son un gran problema para todos los seres humanos, hombres y mujeres, sin importar la edad, sin importar la etnia, todos de alguna manera sufrimos. Yo recuerdo en las clases de psicología en la Facultad de Medicina nos decían que la angustia de la existencia, es decir, vivir produce angustia. La existencia, el solo hecho de vivir, pues nos pone frente a retos. El ser humano tiene que enfrentar cualquier tipo de retos desde antes de nacer, el embarazo, durante el parto, que es un gran reto, y por supuesto el poder respirar y el poder llegar hasta como nosotros ahora, por ejemplo, después de muchos años y los que nos escuchan. Y entonces parece innato al ser humano este sufrimiento, este dolor, y esto nos acompaña durante toda la vida. Y de alguna manera nos va mostrando el sufrimiento, nuestra impotencia, nuestros límites, que somos finitos, y nos presagian de alguna manera, tarde o temprano, que nuestro destino humano, digamos, nuestro destino biológico, físico, es la muerte. Para nosotros los cristianos sabemos, como dice San Pablo, que la muerte es ganancia, pero desde el punto de vista biológico, pues el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Entonces la tríada va con nosotros de por vida, es parte de nuestro software, definitivamente, pero tiene todo un sentido redentor, todo un sentido trascendente, que es un poco la idea que queremos transmitirle con nuestras experiencias a nuestros oyentes, porque bueno, todos sufrimos. E incluso si tuviéramos que definir el sufrimiento, hay tantas definiciones. Yo me encontraba esta que dice que es el padecimiento, la pena o el dolor que experimenta un ser vivo. Entonces es parte del ser vivo, ya sea en términos de padecer. Es una sensación consciente o inconsciente. Esto es interesante porque puede ser consciente, puede uno no estar consciente de ese sufrimiento, y se refleja en padecimientos, en agotamiento o infelicidad. Y entonces entramos a una cantidad de ejemplos. Decimos siempre, aquella situación me causó un gran sufrimiento, me estoy recuperando, o lo peor que me pasó fue perder a un ser querido, etcétera. Todos tenemos de alguna manera estilos de sufrimiento, pero creo que aquí, como un preámbulo, lo interesante es que el sufrimiento es inherente a la vida, y por tanto no deberíamos de evitarlo, tratar de evitarlo, queridos radioescuchas, sino comprenderlo. Creo que aquí está ya un paso importante. Si el sufrimiento es parte de mi vida, es inherente a mi vida, a mi existencia, entonces no lo puedo evitar. Entonces lo que tengo que hacer es comprenderlo. En la respuesta ante el sufrimiento está la salida del problema y el camino hacia una existencia más plena. Es decir, el sufrimiento es casi como una catapulta, como un facilitador, un mediador de una existencia más plena. Y esto es muy difícil de entender en medio de una situación conflictiva, especialmente porque el dolor nos bloquea. Es difícil entenderlo y nos debilita. Imagínate, con el sufrimiento nos bloqueamos, nos debilitamos y parecemos mostrarnos ante nosotros y ante los demás indefensos ante las desgracias en una decisión propia. Y esto es justamente el tema en el que nos mete el sufrimiento. Voy a dejarle a Viole la palabra para que nos siga aportando algún tipo de visión en relación al sufrimiento necesario y innecesario. Era un poco lo que el otro día hablábamos. Es decir, ante el sufrimiento tenemos dos posiciones. Las posiciones son lo que puedo cambiar y lo que no puedo cambiar. Entonces, cuando ante el sufrimiento yo no puedo cambiarlo, ese sufrimiento se convierte en un sufrimiento inevitable. Esa es como la primera premisa, digamos, del sufrimiento. Pero hay otro dolor que sí lo puedo cambiar. Entonces, ante eso, yo tengo muchas veces un sufrimiento innecesario. Porque vamos, nadie quiere sufrir. Ninguno quiere sufrir por per se, por sí mismo. Es decir, evitamos desde que nacemos sufrir, pero hay cosas que no podemos evitar. Y entonces, si no podemos cambiarlo, tenemos que tener dos actitudes.
o se dan dos actitudes. Una es una actitud positiva y otra es una actitud negativa. La actitud negativa se va convirtiendo en ira, contra el destino, desesperanza, ansiedad, desesperación. Esto es una actitud negativa ante un sufrimiento inevitable. El mejor ejemplo sería quizás un accidente, un incendio, un desastre en el que perdemos a un ser querido, o incluso en nosotros una amputación, un accidente grave, algo que no podemos evitar. Entonces, si lo tomamos de manera negativa, va a haber cólera, vamos a desesperarnos, vamos a estar ansiosos, vamos a caer en una debilidad, digamos, caótica. Pero si tomamos una actitud positiva ante esto que no podemos cambiar, lo que es el sufrimiento, entonces empezamos a realizar valores de actitud, empezamos a aprender a dar, a recibir, y nuestra experiencia nos muestra, como en logoterapia, que cuando la gente tiene sufrimientos, tiene vacíos, les pedimos que empiecen a realizar este tipo de valores y la gente encuentra a los demás y se encuentra a sí mismo. Bueno, esa es la primera línea, no podemos cambiarlo. Ahora, ¿qué pasa cuando sí podemos cambiar el sufrimiento? Entonces aquí también pueden haber dos actitudes nuestras. Una es no hacer nada o hacer muy poco, que a veces es lo más frecuente en clínica. Y el otro aspecto es hacer algo al respecto. Si decidimos no hacer nada o hacer poco, entonces entramos en una actitud de fracaso, en una actitud de culpa y entramos en un sufrimiento innecesario, porque pudiendo cambiarlo no lo hacemos, o necesitamos quizás un apoyo, sentimiento de fracaso, de culpa, de frustración, que muchas veces nos provoca el sufrimiento. Y cuando decidimos hacer algo al respecto, que es cuando ya nuestros pacientes empiezan a tomar otra posición, o nosotros mismos ante el sufrimiento, cualquiera de nosotros cuatro toma una actitud positiva, entonces adquirimos una fuerza con el poder del espíritu, y empezamos a trascender. A eso me refería, que el sufrimiento es un motivo para trascender, para crecer, para madurar. Y aquí entonces la visión cristiana del crecimiento es fundamental, porque nos ayuda a entender que el sufrimiento es materia prima de redención. Creo que esta sería como una primera parte de un preámbulo ante el tema del sufrimiento, porque esto nos permite ubicar a quienes nos escuchan en este momento qué tipo de sufrimiento estoy teniendo. ¿Qué tipo de sufrimiento? ¿Es un sufrimiento que no puedo evitar o es un sufrimiento que sí puedo evitar? Y ante cualquiera de esas dos realidades, bueno, ¿y ahora yo qué estoy haciendo? ¿Estoy tomando una actitud negativa o positiva? O si es algo que sí se puede evitar, ¿estoy haciendo algo o no quiero hacer nada? Y entonces ahí empezamos a ubicarnos, empezar a ordenar qué tenemos que hacer frente a esa realidad inherente al ser humano, que es que nacemos y morimos acompañados de nuestro hermano el sufrimiento. Aquí, Rafa, hay algo muy importante. Cuando Francisco está hablando sobre la actitud que vamos a tomar ante el sufrimiento, podríamos como realizar un listado de qué tipo de pérdida he tenido yo. Por ejemplo, he caído en drogas, tengo que refugiarme en la droga, el alcohol, la vejez, ¿verdad? Pierdo todo control en mí. La enfermedad natural, terminales, abortos, suicidios, muertes súbitas, los divorcios, separaciones, abandono, violencia y abuso. Y fíjate que a propósito, yo no sé, Dios en esta tarde me ha dado a escuchar a una amiga desde un país muy lejano y a un joven que fue mi paciente hace mucho tiempo, y dice así el texto en el WhatsApp. Me dice: Violeta, qué gusto saludarte. Dentro de un rato iré a la iglesia donde asisto. Ni ganas de salir me dan, pero quiero ir a pedirle a Dios para que pueda yo poder ver a mi hija, porque llevo 5 años sin poderla ver. ¿Cómo es posible que la envidia o maldad de mi suegra me haya arrebatado a mi esposa y a mis hijas? Espero que en medio de todo pases muy lindas fiestas y muchas bendiciones para tu familia. Lamentable, le digo yo, que eso se esté dando todavía, pero te pido de favor que vayas a orfanatos, les des amor a los niños, los abraces.
y me dice: gracias por tus consejos, siempre nos recordamos de ti. Sí, sé que hay que hacer el bien. Fui, pero me pongo excesivamente mal cuando abrazo a un niño. Y me alegro muchísimo de estar ahí, pero no puedo estar porque salgo llorando. No cabe duda que hay una fuerte depresión. Sí, creo que sí. Si cargo a cada niño, me recuerdan a mi hija y me pongo demasiado triste, y eso lo notan los niños. Así que fui a una casa también de ancianos y no puedo estar ahí. Pero voy a ver qué es lo que voy a trabajar. Si ustedes me dan una ayudadita, yo le haré caso. Sí, entonces lo que yo le digo, el dolor lo llevará a la madurez, pues el dolor lo hace reflexionar para hacer la voluntad de Dios a partir de ahora y afrontar con responsabilidad su vida. Sí, me dice, los problemas me han hecho madurar y me he dado cuenta el gran poder que tiene Dios en mi vida. Imagínate, no cabe duda que el Señor está preparando todo esto, ¿verdad? Y hace un momento terminaba de hablar con una amiga también que vive en un país de América del Sur. Hablé como unos 45 minutos con ella y me compartía esta situación que le está tocando vivir con una hija con un problema de minusvalidez, se puede decir. No, ya grande, no se puede valer por sí misma, ella tiene que estarla cuidando constantemente, pero ella y su esposo tienen enfermedades también, y ella con mucha tristeza me dice: y si yo me muero, ¿quién va a cuidar de mi hija? Pero tiene una hija mayor que le está pidiendo que compre una casa y la deje a nombre de ella, porque como ella se va a encargar de cuidar a la niña, que ya tiene 30 y tantos años, se quiere apropiar de esa herencia antes de tiempo y está forzando a sus papás a que le dejen la herencia cuando ella tiene más hijos. Y me dice: ¿cómo va a hacer esto? ¿Cómo me obliga a que yo firme un documento que yo le dé herencia a una casa? Me está forzando a comprar otra casa porque dices que yo voy a cuidar a mi hermana, entonces necesito que tú me ayudes y me compres la casa y me la heredes. Entonces ella está sufriendo muchísimo y me dice: yo no puedo hacer esto. Ya con mi esposo hablamos que yo le pido a Dios que yo pueda enterrar a mi hija, que yo pueda asistir a mi hija hasta en sus últimos momentos y no llegar a esto, a tener que mi hija mayor cuide a la hija menor. Entonces mira, Rafa, qué difícil ver esta situación que se da en todo el mundo, ¿verdad? Esta pérdida que sufrimos, esta pérdida que muchos tenemos que pasar, el dolor, la muerte y el sufrimiento, la trega trágica, ¿verdad? Que nos lleva realmente a aprender a manejar y no estamos preparados. Ninguno nos ha enseñado cómo manejar la muerte. Nadie nos ha orientado a manejar el sufrimiento, cuánto dura el dolor, cómo manejo el sufrimiento, como tú decías, qué salidas hay para esta situación, porque ante estas situaciones que vivimos diariamente en Guatemala, en Centroamérica, en América del Sur, de tanta violencia, inclusive está la intensidad de los sentimientos, la muerte de una persona amada. Aquí son 33 muertos diarios en Guatemala, Rafa. Es una grosería, es algo que impacta cuando ves un noticiero, cada reacción tan profunda y prolongada en el tiempo de las personas. La muerte de alguien concluye con la experiencia de ese contacto directo para otras pérdidas que da la posibilidad de recuperar lo perdido. Qué difícil, realmente. Podemos seguir en mucha teoría. Aquí la experiencia es, a mí también me llevó un proceso muy largo y muy grande del duelo. Un proceso muy grande, ¿verdad? Por eso este proceso de duelo se asemeja, decimos nosotros, por el túnel. Ese paso en ese túnel, el único modo de salir de él es atravesar el túnel. Quien evita entrar en el túnel, Rafa, él elude el itinerario necesario para volver a entrar en la vida. No se puede postergar y prolongar el dolor. La palabra clave para todo aquel que está pasando en este momento dolor y sufrimiento es proceso, no progreso.
No podemos correr en un proceso, lo tenemos que vivir lentamente para que haya, si no, no hay mejoría. Hay un proceso entonces, no progreso o mejoría. Creo que este es un punto fundamental que Viole nos ha dado, Rafa. Dejémoslo acá para que tú el Padre nos dé alguna otra visión o tú mismo sobre este tema que, como ven, es amplio y es tan de todos los días y tan profundo para todo el ser humano. Y sé que en este momento pues muchos oyentes están así como con los ojos abiertos y los oídos despiertos, ¿no es cierto?, frente a este tema, porque este tema sí es importante. Todos hemos pasado por sufrimientos y hay muchas personas que tal vez lo están vivenciando, y sufrimientos muy fuertes, bien como lo estábamos hablando ahora, o duelos no se han podido resolver y están allí como en ese dilema. Bueno, Padre, y desde la parte espiritual, el sufrimiento, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo tú nos lo puedes compartir? Pues yo creo que en la Sagrada Escritura el sufrimiento es parte del Antiguo y del Nuevo Testamento. Tenemos una obra clave sobre el sentido del sufrimiento, que es el libro de Job. Yo siempre le recomiendo a las personas que puedan leer este libro de Job cuando están en medio de sufrimientos que no pueden entender, porque Job vivió la experiencia de ser una persona muy acercada a Dios, y siempre es el dilema de las personas preguntándose: ¿por qué yo, que sigo a Dios, tengo que sufrir? ¿Por qué hay sufrimientos en mi vida que yo no puedo evitar, siendo yo cristiano, siendo católico, y tengo que pasar estos sufrimientos? Y no que yo soy un servidor y que sirvo a la iglesia, y mire de la manera como me ha tratado mi esposo, de la manera como yo estoy viviendo esta enfermedad terminal. Entonces, pues yo siempre les digo acudir al libro de Job. Nos puede ayudar a entender por qué Job vive esas etapas del dolor y del sufrimiento. En un primer momento él también protesta en contra de Dios, porque no entiende el sufrimiento, y luego poco a poco él va entendiendo por qué es necesario sufrir, qué sentido tiene el sufrimiento, y se da cuenta que hay más bendiciones que situaciones negativas. A veces nosotros enfatizamos tanto lo negativo, y hay personas que nos dicen: mira, tú que sigues a Dios, y mira de la manera como Dios te está tratando aquí. Mejor no hay que seguir a Dios, porque ya ves que siguiendo a Dios hay tantos sufrimientos, y mejor no seguirlo porque así no tiene sufrimiento. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, también San Pablo habla que él tiene un aguijón, y muchas personas pues lo interpretan como un sufrimiento físico, otros dicen que era un sufrimiento espiritual que él llevaba debido al rechazo que él experimentaba de parte de los judíos. Así que en realidad hay mucho sentido del sufrimiento en distintas maneras dentro de la Biblia, y pues sobre todo en el sufrimiento de Jesús en la cruz. Entonces, y ahí experimentamos lo que es el dolor y el sufrimiento de Jesús, que es el siervo amoroso que tuvo que llegar a sufrir, el siervo de Dios, de Yahvé, que dice el profeta Isaías, que a través de sus llagas fuimos curados. Entonces, también Jesús tuvo que enfrentar el sufrimiento y una pasión muy dolorosa, pero él supo llevar todo eso y ofrecerlo por la humanidad. Entonces es lo que yo les digo a las personas: cuando tú ofreces tu sufrimiento y tu dolor a Dios, ese sufrimiento adquiere un sentido y se vuelve redentor, como pasó en la vida de Job. Él llegó a entender el sufrimiento y entendió que Dios le había dado permiso al mal para que lo tocara en el sufrimiento, para ver si él protestaba y se alejaba de Dios. Él protestó, pero nunca se alejó de Dios.
Y eso es lo que debemos hacer en medio del sufrimiento. Podemos hacerle preguntas a Dios, podemos dudar en alguna manera como la Santa Madre Teresa de Calcuta, pero en ninguna manera dejar que Dios está con nosotros. Entonces, en medio del sufrimiento y del dolor, ahí está Dios. Tal vez a veces sentimos como Jesús en la cruz cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero después se entregó a Dios y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí vemos ya esa entrega y ese abandono de Jesús en la cruz, que es un modelo para todos los que sufren. Quiero compartirles una historia que tiene que ver básicamente con este tema. Y es la historia de Facundo Cabral cuando en un accidente aéreo pierde a su esposa. No sé si ustedes conocieron esa historia, donde pierde a su esposa y su hija, y él vive un momento de mucho sufrimiento. Y la Madre Teresa de Calcuta lo llama y le dice: ¿cómo estás? Y él dice: pues con mucho dolor y mucho sufrimiento. Y entonces le dice: ¿qué sucedió? Dice: pues mi esposa y mi hija murieron en un accidente aéreo y tengo mucha depresión. Entonces ella le mira lo interesante de cómo aprender a ver las cosas de manera diferente, ¿no? Asumir el sufrimiento desde lo positivo y no desde lo negativo, como bien ustedes nos han indicado. Le dijo: o sea que tienes mucho amor contenido en tu corazón, le dijo la Madre Teresa de Calcuta. Y le dijo: pues ven aquí a Calcuta y yo te voy a ayudar, ayudando a otros. Y fue sorprendente porque él, cuando llega allí a Calcuta, pues allí, según lo que refieren, que muchos castas inferiores, pues ellas mueren allí en los basureros y cerca del río sagrado. Y allí habían unos niños y ella le dijo: por favor, recoge ese niño que está en el basurero. Él quedó impactado y cuando llegó le dijo: lávalo, báñalo. Y cuando lo estaba bañando, el niño murió. Y él dijo: pero ¿qué sentido tiene? Dijo: le dignificaste la muerte a un niño. Y él transformó allí ese valor, le encontró el valor al sufrimiento. Y fíjate que fue a través de la caridad. Entonces dice Manfred Magnilf, que él es un economista chileno, él ganó un premio Nobel de Economía, y él plantea una teoría muy interesante. Dice que la comprensión genera transformación y el conocimiento genera problemas. Y tú hablaste, doctor, sobre la comprensión del dolor y el sufrimiento. Cómo es de importante el poder mirar a través del sufrimiento. Y nosotros, como creyentes, pues necesariamente estamos en una religión, en una fe que es de sufrimiento. Pero cuando se trasciende el sufrimiento y se ve más allá del sufrimiento, empieza a adquirir un valor realmente muy importante para nuestras vidas. Y vemos que lo que dice Romanos capítulo 8, creo que versículo 22, que todo lo que pasa, pasa para bien. ¿Qué consideran ustedes, doctor y Violeta? Justamente hablábamos de actitudes positivas frente al dolor, frente al sufrimiento, y lo que tú nos narras, nos recuerdas la vida de Facundo Cabral. Mira qué interesante la respuesta de Santa Madre Teresa, porque lo lleva a ejercer valores que le dan sentido a su vida. Y entonces, que era justamente lo que ahora Viole nos leía de este paciente que se comunicaba con ella por la tarde. Y le está costando porque esos valores a él le recuerdan en este momento todavía la herida, un dolor que tiene que sanar, que tiene que cerrarse. Tú sabes que en psicología hablamos de Gestalt, que son heridas abiertas. Muchas veces dejamos abiertas esas heridas. Creo que sería bueno en un momento más adelante que tocáramos cómo los pasos de cómo cerrar ese ciclo de dolor. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que hay 3 valores que los oyentes debemos grabarnos, porque esto es parte de nuestra vida, y son valores de creatividad, según nos lo dice tanto Víctor Frank como después la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Los valores como sentido de vida, de creatividad, me permiten darme a mí para los demás, empezar a buscar a los demás. Hay valores de experiencia, que son los que recibo de la vida y del prójimo, y hay valores de actitud, que es mi modo de asumir el dolor. Estos valores cambian la elección de no ser libres por un sí a la vida y nos convierte en la más alta experiencia de sentido, de aprendizaje humano, de valor experiencial.
que nos permita ayudar a los que aún sufren, a restaurar el daño realizado, a realizar verdaderos valores de creación. En este sentido, los valores de creatividad, que significa darme, y que esto es muy compatible con el cristianismo tiene esa cualidad que no nos permite, como otras religiones, entrar en nosotros mismos, de quedarnos en un insight, sino que el cristianismo busca a los demás, como nos dice el Papa ahora, ir a las periferias, ir a los que sufren. Entonces, darme es el primer elemento de creatividad, que no es más que poner nuestros dones, mis talentos al servicio de los demás, sean estos bienes materiales, bienes culturales, bienes espirituales. La comunidad cristiana tal cual lo que busca es una comunidad cristiana de bienes, sean estos materiales, culturales o espirituales. Y en este caso, el que está sufriendo tiene que ir a poner sus dones, sus capacidades, lo que le queda de vida, porque él cree que no tiene ya mucho, todo su potencial al servicio de los demás. Y empieza la asistencia a los necesitados, a los ancianos, a los niños, a los enfermos, a los presos, como dice Mateo 25:31, me viste enfermo, desnudo, en la cárcel, y me diste de comer, me vestiste. Todos sabemos el acordeón, el chivo del evangelio. Ahí está, decimos en Guatemala, el chivo, la solución que a veces llevamos bajo la manga a la hora del examen. Ya Jesús en el evangelio nos ha dado la salida. Mateo 25:31. Son obras de caridad. Por otro lado están los valores de experiencia, la segunda etapa, que es recibir. Saliendo a dar valores de creatividad, obtenemos los de experiencia, pues solo dando es como recibimos. Nos va a decir también la doctrina. Y entonces recibo amor, gozo, satisfacción, experiencias únicas que solo se obtienen entregándome a los demás. Yo recuerdo muy bien cómo estos años que hemos transitado con adictos, con gente que consume sustancias nocivas y hemos trabajado con ellos, lo que hemos recibido somos nosotros. Esa sonrisa, esa satisfacción del que se sabe amado, del que se sabe aceptado, del que se sabe que está siendo liberado por un poder superior, es maravilloso porque te llena totalmente de alegría, de gozo, de felicidad. Y luego los valores de actitud que ya me llevan a trascender. Si yo practico los valores anteriores de darme y recibir, obtendremos actitudes correctas e inagotables frente al dolor y al sufrimiento. Empiezo a sentir compasión, a tener coraje, a vivir el júbilo, la devoción. Lo que decía la persona en el WhatsApp, ha cambiado ya su vida. Le está costando, pero empieza a entender que su vida tiene un sentido. Y se va alcanzando un paulatino crecimiento que nos permite alcanzar el sentido de la vida. Por eso nos atrevíamos a decir al inicio que el sufrimiento, el dolor es una materia prima de redención, es una fuerza para crecimiento humano. Nosotros contábamos en un programa anterior la pérdida de nuestro hijo de 20 años. Justo hoy hemos celebrado el día 22 de diciembre sus 21 años de su aniversario de muerte. Cuando lo vemos a la larga, yo siempre digo, hay como 3 experiencias muy claras para mí y para Violeta. Primero, aprendimos que los hijos no son nuestros. Mira, esto es difícil porque los papás somos, sobre todo en Latinoamérica, muy sobreprotectores. No soltamos a los hijos. Nuestros problemas de codependencia en América Latina, y yo diría en el mundo, son muy fuertes. Y entonces cuesta mucho dejar crecer a los hijos, que vuelen solos y no tener nosotros el nido vacío. Entonces aprendí que ese hijo no era mío, era de Dios. Yo recuerdo que cuando estoy frente a mi hijo autopsiado en la morgue, me quedo solo frente a él, obviamente llorando. Yo en un momento, un caos muy fuerte, me quedo viendo, como que le pregunto a Dios, ¿qué hay? Y hay una voz muy profunda que me penetra y me dice, tu hijo ya no está aquí. Es decir, empiezo a entender que hay otro valor por sobre todas las cosas. Y recuerdo que 2 años antes en Argentina, una mujer que oró por mí me dice que uno de mis hijos no va a ser mío, que es de Dios. Y nosotros pensamos que este hijo iba a ser sacerdote, iba a ser un laico comprometido. Nunca pasó por nuestra mente que el pertenecer a Dios era irse pronto con él. Y entonces
nuestro hijo Pablo José era un laico, joven, pero comprometido ya en su juventud en el proceso de evangelización, en este proyecto del que hablaba el padre Roberto de Evangelización 2000. Entonces me cambió totalmente la vida, le encontré un sentido diferente al dolor. Creo que ahí, cuando empezamos a darnos cuenta de que el sufrimiento transforma nuestra manera de ser, nos cambia todo. También aprendí como padre que perdí a un hijo, y muchos seguro que me están escuchando están viviendo ese dolor. También aprendí que los hijos hay que gozarlos, hay que vivirlos. ¿Cuántas veces nos pasamos las horas trabajando, haciendo horas extras o con los amigos, y nuestros hijos pierden, no tenemos tiempo para nuestros hijos? Y qué triste es reconocer de pronto en un velorio que quisieras devolver unos minutos para estar con ese hijo y los has perdido en otras cosas. O la pregunta que yo me hacía, ¿dónde están con la gente que he trabajado? ¿Dónde están mis jefes? A la gente que yo me he dado, si tú quieres, honesta y legítimamente, pero ¿dónde están? No me devuelven a mi hijo. Y entonces aprendí que a los hijos hay que darles calidad de tiempo. Porque vivimos ocupados, pero no implica que les demos calidad de tiempo. Cuando menos 10 minutos diarios a cada hijo. Que sean esos minutos de ellos, donde yo pueda conocerlos plenamente y ellos a mí. Y también descubrí que los hijos hay que educarlos para la vida eterna. Porque no sabemos en qué momento esos hijos van a trascender, van a ser llamados a la casa del Padre. Y entonces bendigo a Dios que ese hijo que se fue estaba preparado. Había estado en la Eucaristía dominical con nosotros. Siempre estaba orando, siempre estaba un enamorado de la Virgen. Y entonces, qué bendición haber hablado de Jesús con mi hijo. El padre Roberto lo conoció y sabe que lo que digo lo puede él testimoniar. Entonces, ahí el dolor, el sufrimiento me da tremenda. Nos enseña entonces que los valores son fundamentales. Creo que por ahí va el ir comprendiendo esto que estamos hablando, queridas familias, y quisiéramos que comprendiéramos lo que significa cerrar estos duelos, estas heridas que muchas veces no están cerradas, y por no estar cerradas se prolonga el sufrimiento y nos encontramos con gente que lleva 5, 6 años o más de la pérdida de un ser querido y no se repone. Entonces necesitamos cerrar totalmente los duelos. Así es, Rafa, es importante saber que los efectos también del duelo dejan mucha huella, ¿verdad? Las personas en duelo son más vulnerables físicamente a las enfermedades, se afecta mucho el aparato digestivo, el circulatorio, el nervioso, la gente también, las personas padecen de insomnio, y en fin, además de eso hay efectos emocionales como es el pánico, la incredulidad, la ira, la culpa, el miedo, la tristeza, la depresión. Yo todo eso lo viví, Rafa. Yo realmente, a pesar de haber recibido terapia, yo extendí mi duelo. Se volvió patológico, se volvió enfermizo, inclusive nuestros hijos todavía hace unos años estaban en terapia para aprender a cerrar el duelo, porque no es fácil. Como decía Francisco, el duelo puede ser de 6 meses a 2 años, pero también depende de esa relación cercana que se tiene padres-hijos o hijos-padres, etcétera. No es nada más de como poner una cantidad de tiempo, ¿verdad? Sino que es la relación que has tenido con esa persona, ¿verdad? Que tanto amas. Entonces, aquí es importante ver también las etapas de elaboración del duelo. Según Elizabeth Kubler-Ross, habla ella de 5 etapas. La negación, ¿cómo es posible? Eso no me pudo haber pasado a mí, y eso yo lo viví. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué no le tocó a una mujer de la calle, a una mujer que ha abandonado a sus hijos, a los hijos que viven a la intemperie aquí en Guatemala, que son miles de niños? ¿Por qué yo? La ira. Me vino la ira como segunda etapa, la ira, un enojo espantoso contra mí misma, contra el mundo, contra Dios. Se lo dije al padre Prudencio, que era mi confesor, mi director en ese momento. Le dije, mira, tengo mucha cólera y tengo mucha cólera contra Dios. Y muy difícil, perdóname, pero muy difícil retomar esta situación, porque
me cargué demasiado. Me tocó inclusive ayudar a mis hijos a salir de esta situación, que ellos mismos decían: mamá, ¿por qué nuestro hermano? ¿Por qué él, mamá, si es tan bueno, tan generoso, tan servicial? ¿Por qué a nosotros nos toca? Entonces ya pasé a una tercera etapa, y te lo digo con toda honestidad, me ha costado tanto manejar esto, que después del regateo, pues entré a la depresión, y hay un momento que brinca el ser humano de una etapa a otra. Hay un mix de emociones durante 6 meses, 2 años, 6 años, 8 años, que no es fácil de manejar, inclusive con terapeuta. No es fácil, porque la pregunta que el ser humano se hace, yo me hacía, es: ¿por qué a mí Dios me eligió? Y me decía el Padre: es que no te preguntes por qué, sino para qué Dios permite esto. Hasta llegar a la última etapa, que es la aceptación. Y qué difícil, ya cuando has pasado todo eso y te paras y te miras y dices: Dios mío, que fue tu voluntad, que se haga en mí según tu voluntad. Y aquí entonces te das cuenta que has atravesado cada etapa. No solo Dios está contigo, Dios es tu fuerza, como dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y esas montañas, esas praderas, esos valles oscuros, pero no iba sola, porque el Señor es mi pastor. Algo maravilloso, Rafa, que a mí el Señor me da, es que cuando nos da la noticia de la muerte de Pablo Josué, yo me tiro en el suelo, abro la Biblia y le dije: Señor, háblame y confirma. Y me da Eclesiástico 2:1. Maravilloso. Hijo mío, si me vas a servir, sé valiente, porque serás acrisolado en el dolor y en el sufrimiento, en el horno de los sufrimientos. Rafa, el Señor ahí me confirmaba que era nuestro hijo el que estaba allá en la morgue, y que ya la funeraria nos había informado de la muerte de nuestro hijo, de ese aneurisma cerebral, que no lo sabíamos, ¿verdad? Si quisiera seguir leyendo ese pasaje, que me fascinaría que las personas lo leyeran. Eclesiástico capítulo 2, y luego sigue en el 7, mira: ustedes, los que honran al Señor, confíen en su misericordia y no se desvíen del camino recto para no caer. Los que honran al Señor confíen en Él y no quedarán sin recompensa. Y era lo que estábamos hablando. Me parece tan importante el tratar de mirar a través del sufrimiento, porque nos quedamos simplemente tratando de observarlo desde una óptica humana y no la vemos desde la óptica espiritual. Si tratamos de enfrentar el sufrimiento simplemente con parámetros humanos, vamos a caer en un mar de porqués, de qué fue, o sea, una cantidad de cosas, estar viviendo el pasado de una manera impresionante, y no vemos las cosas de manera diferente, no las vemos de manera de la misericordia, de la bondad, de la caridad, de que Dios sabe por qué se están dando las cosas y Él tiene un propósito. Ahora imagínate nomás en el fallecimiento de alguien, y sobre todo a tantas familias, tantas mujeres que han tenido que ver cómo su esposo se va de la casa, cómo sus hijos sufren precisamente por la separación, el divorcio, por el adulterio. Y eso es una cosa impresionante que en nuestra comunidad, con las personas que trabajamos a nivel de internet, en una comunidad virtual que tenemos, se da, es de pan nuestro de cada día, esas separaciones, ese dolor tan fuerte. Y creo que usted lo han vivenciado también en las experiencias a nivel familiar. Sí, también, Rafa, fíjate que a raíz de la muerte de Pablo, en clínica a nosotros nos empezó a llegar muchísima gente con pérdida de sus hijos, muertes súbitas de bebés, niños con hidrocefalia o niños con infecciones intestinales, o adolescentes que estaban en medio de una balacera. A mí me tocó asistir a una mamá que tuvo que despedirse de su hijo totalmente abierto en una sala de emergencia, donde el niño estaba entubado con 20 tubos,
y con vida artificial por 20 días, hasta que el papá llegó y estaban separados los papás. Los papás se perdonaron, se tomaron de la mano y se pidieron perdón delante del niño que estaba sedado, porque si ya estaba para morir. El niño lloró, estaba sedado, con sus ojos cerrados. El niño lloró y el niño murió en ese momento. Fíjate tú, qué dolor tan tremendo para los padres también. Y el niñito todavía con el dolor de que una bala atravesó, creo que el hígado o los riñones, no recuerdo, pero algo fatal que se dio acá. El niño, una bala perdida, egresó, fíjate tú. Los papás tuvieron que reconciliarse en medio del niño, ese dolor, ese sufrimiento, y a los 10 minutos el niño estaba muriendo. Me ha tocado asistir a raíz de la muerte de mi hijo a muchas mamás, a muchos papás en situaciones de extremo dolor. Entonces yo digo, el Señor ya me estaba preparando para que yo pudiera ayudar, asistir, orientar y orar también por esas personas. Y eso fue lo que vivenció, pues básicamente cuando hablamos de la logoterapia, lo que vivenció, ¿me recuerdan el nombre del padre de la logoterapia? Víctor Frank. Víctor Frank. Igual, él vivenció en un extremo dolor y sufrimiento fuerte en los campos de concentración y le encontró sentido a las cosas. Bendito sea mi Dios, porque realmente cuando uno empieza a mirar, y él tenía unas técnicas muy interesantes de mirar al futuro, proyectarse hacia el futuro, el mirar que realmente las cosas que estaba vivenciando no eran las que iba a tener para toda la vida, sino saber que eso no, como dice el dicho popular, ¿no es cierto? No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Quiere decir que realmente todo necesariamente va a pasar, sino que a veces uno cree en el fatalismo, ¿no? Se queda simplemente en el momento presente y uno no se da cuenta que las cosas tarde que temprano pasan y tarde que temprano van a encontrar, pero para eso uno tiene que tomar una actitud diferente y un comportamiento diferente. Padre, quisiera hacerte una pregunta con todo esto que estamos hablando, y desafortunadamente el tiempo no nos va a dar con este tema tan interesante que estamos teniendo, pero tú ¿cómo realmente le ayudarías a alguien dentro de tu práctica como vicario del Señor? ¿Tú cómo le ayudarías a alguien? ¿Cómo le dirías, por favor, esta es la mejor manera desde la parte espiritual para que tú enfrentes el dolor? Pues como yo lo realizo es que les digo a las personas que acudan a la oración, sobre todo a la lectura de la palabra de Dios, que usen su imaginación usando los personajes de la Biblia y que se identifiquen con algún santo o alguna santa. Todos los santos han vivido distintos tipos de sufrimiento. Entonces, acudir a la Sagrada Escritura y a la vida de los santos creo es muy importante en tiempos de dolor. Y les digo también como práctica espiritual de rezar el Vía Crucis. Esas 14 estaciones del Vía Crucis no son solamente para la Cuaresma, sino yo digo orar con Jesús esas 14 estaciones y al terminar todas ellas decir: ¿cómo tú, Jesús, pudiste padecer todo eso? ¿Y por qué yo me sigo quejando de mis sufrimientos y de mis dolores cuando tú pudiste llevar todo esto por mí? Entonces, eso es como las prácticas que yo suelo darle a las personas cuando están en estos momentos de sufrimiento y después llegan a contarme sus experiencias que les ha ayudado. Usar su imaginación, conectarse en el Vía Crucis o con la vida de algún santo y poder identificarse en los momentos de más sufrimiento y de más dolor. Por ejemplo, el Padre Pío vemos que tenía un dolor físico por las llagas que él tenía, pero él decía que su sufrimiento más fuerte era espiritual, de darse cuenta de todos los pecadores que necesitaban acercarse a Dios, incluyendo las almas del purgatorio que llegaban en medio del sueño a pedirle que oraran por ellos. Entonces, todo eso le daba fortaleza a él para poder llevar su sufrimiento físico, que los doctores no lograban entender cómo él podía tener ese nivel de sufrimiento físico y no quejarse y no tener un mal carácter
sino siempre estar dispuesto a servir y atender a los demás. Qué bueno. Bueno, ya tenemos un poquito de tiempo, ya me gustaría, yo no sé si ustedes vieron alguna vez cuando el Papa Francisco pidió que saliéramos a las calles y que nos colocáramos tenis y comiéramos hamburguesas, pero que no perdiéramos nuestra fe, ¿no es cierto?, nuestros principios, y que saliéramos, que teníamos que ser de avanzada. En 3 minutos, doctor, y en 3 minutos también tu preciosa esposa, díganos cómo enfrentamos el sufrimiento. En 3 minutos, convénceme que estoy sufriendo mucho para que yo deje de sufrir. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que aceptar la verdad. El sufrimiento está ahí. Entonces eso me lleva a superar estas etapas de gestalts abiertas. No puedo seguir negándolo, no puedo seguir peleando toda la vida, no puedo estar deprimido siempre. Tengo que negociar conmigo mismo, negociar con la verdad y por supuesto negociar con Dios. Yo recuerdo que llegó un momento en que yo le dije a Dios, bueno, tú me lo diste, hoy te lo entrego. Y me fui al Santísimo y ahí delante de él le dije, gracias por lo que me lo diste, nos lo diste, ahora te lo entrego, como que me lo estuvieras pidiendo. Y mira, vino una paz, como dice Filipenses, que sobreabunda todo entendimiento y que guarda nuestros corazones en Cristo Jesús. Y hasta le pregunté, ¿por qué te lo llevaste? Porque esa era mi pregunta acuciante que muchos oyentes deben de estar haciéndose. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me separé? ¿Por qué perdí al hijo? ¿Por qué me voy a divorciar? ¿Por qué estoy en problemas? Y entonces la respuesta simple del Señor, para purificación. Creo que el dolor siempre nos purifica, el dolor nos hace pasar por la cruz, y si no pasamos por la cruz no entramos al reino. Parece que es como el camino para el reino. Por supuesto, un sufrimiento que no puede evitar, porque el innecesario hay que trabajarlo. No puedo permanecer con un sufrimiento innecesario solo porque mi actitud es de dolor o de sufrimiento y me acostumbro a ese dolor. Y entonces aceptar la verdad. No podemos cambiar el plan de Dios, sino más bien aceptar que el plan de Dios va con nosotros. Él es el autor de todo y Él permite las cosas para nuestro bien, como tú mencionabas en el texto de Romanos 8:28. Saber afrontar con inteligencia el duelo, es decir, autodistanciarme, ver ahí mi problema, autoconocerme, porque uno se conoce en el dolor y en el sufrimiento, sobre todo cuando has perdido algo. Cuando has perdido el trabajo, cuando has perdido lo económico, cuando te quedas sin nada, de pronto te vuelves más humano. Y de pronto, cuando uno siente, lo acabas de mencionar, uno trasciende, llegar a una autotrascendencia. Entonces empezamos a encontrar un sentido del sufrimiento, tanto para nuestra vida como para los demás. Entonces yo diría brevemente, crezcamos en nuestro sufrimiento, no que nos quedemos con él, trabajémoslo. Y si eso significa, además de todos los elementos que el padre Roberto mencionaba, desde el punto de vista psicológico, no puedo solo, necesito ayuda. Buscar un terapeuta, un psicólogo, un orientador, alguien que me ayude, que igual como aquellos hombres que despeñan a aquel paralítico con su camilla frente a Jesús, no había lugar para ellos, ¿se acuerdan? Entonces abren un boquete en el techo y lo bajan. Curiosamente, cuando ya Jesús lo ha curado y le ha perdonado sus pecados, entonces el paralítico sale él mismo con su camilla, cargando su camilla en el hombro. Este es el trabajo terapéutico. Solamente estamos ayudando a que este hombre recupere frente a Jesús su dignidad, su valor, su sentido, y él mismo va a caminar. Yo creo que es importante esa parte psicológica, la parte espiritual y la parte del servicio. Rafa, yo quisiera cerrar con el decálogo de la esperanza. Primero, aprender a desapegarnos. El apego no nos hace felices. Nos apegamos, tenemos adicciones a las personas, adicciones a los hijos, pero no estoy diciendo yo que sea malo, pero a veces se vuelve enfermo y a veces a los hijos los idolatramos o entre parejas. He escuchado testimonios que se idolatran las parejas y no le dan el lugar a Dios que le corresponde. Segundo, comunicar lo que siento. Tenemos que aprender a nivel Latinoamérica, a nivel latino, que no estamos preparados
para compartir lo que pensamos, lo que sentimos. Entonces tenemos que aprender a comunicar lo que sentimos, a saber tomar decisiones, a ser pacientes con nosotros mismos, aprender a perdonar a Dios, perdonarme a mí mismo para perdonar a los demás, acudir entonces a nuestra propia fe. Ya el Padre Roberto nos ha invitado a leer Job, a creer en nosotros mismos, a establecer nuevas relaciones, a hacer nuevas amistades, para poder salir de la tristeza, conociendo a otras personas, volver a sonreír. Rafa, vivimos en un mundo tan difícil donde fácilmente perdemos la paz y perdemos la alegría, y a empezar a dar. Es tiempo de empezar a dar y también a recibir. Y creo que este tiempo, este año que está terminando, tenemos que hacer un balance en todo aquello que hicimos y en aquello que no hicimos. Y que el Señor nos está dando la oportunidad en este 2017 de iniciar con alegría, con fe, con esperanza, confiando en la alegría que nos dio el nacimiento del niño Jesús, y esa misma alegría de su nacimiento, poderlo llevar en todo este 2017. Es lo que yo quisiera compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias. Creo que fueron 6 minutos maravillosos, un poquito menos. Un poquito más, señor. Pero me parece espectacular que hayamos convencido a las personas que lo que están vivenciando no vayan a creer, y de verdad quítense de la cabeza y de ese corazón que eso no tiene un sentido, porque sí lo tiene, y un sentido de trascendencia, y todo lo que pasa, dice la Escritura, que obra para bien. Y si lo dice mi Señor a través de Pablo, es porque así es. Entonces no vas a pensar de manera diferente, porque Dios tiene un propósito maravilloso en tu vida. Bueno, oyentes de la radio, llegamos desafortunadamente, porque este diálogo estaba maravilloso, llegamos al final del programa. Agradecerte a ti, Francisco, y a su preciosa esposa Violeta por este maravilloso tema que trabajamos. Gracias, Rafa. Un gran abrazo. Y de verdad un fuerte abrazo aquí desde Colombia, un abrazo fraterno para ti también, por toda esa maravillosa obra que están haciendo. A ti, Francisco, muchas gracias por estar en el programa. Gracias, Rafa. Gracias, Saludos Rafa. a tu esposa. Saludos a tu esposo, un gran abrazo al Padre Mena también, lo queremos mucho. Padre, entonces llegamos al final para que nos hagas el cierre pues de este maravilloso programa que tuvimos. Pues sí, pues mucha gracia de Dios que produce el sufrimiento. Y sabemos que los santos pudieron vivir esa experiencia de dolor, y a través de eso la santificación. Por eso le pedimos a Dios que podamos ofrecerle nuestros dolores, sufrimientos a Dios como una manera de expiar de los pecados, de purificarnos y de ser como Jesús. Y que nos bendiga. En 2017 estamos iniciando, nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, un fuerte abrazo para todos ustedes, oyentes, y nos vemos dentro de 8 días. Dios los bendiga.